Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy nos toca el Salmo 124 para el devocional de hoy, así que lo invito a que podamos orar y luego estar viendo de qué se trata. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por estos salmos que hemos podido estar siguiendo estos días, donde tú vas mostrando Señor tu sustento, tu amor Señor, para con nosotros y también dejas enseñanzas para que también nosotros podamos confiar en ti Señor, podamos depender Señor de forma práctica, de forma real también, no solo de palabras, de tus promesas, Señor, para nuestras vidas. Así que pedimos tu ayuda para eso, Señor. Y una vez más te agradecemos, Señor, el que hables a nuestras vidas y nos proveas, Señor, en estos tiempos aún de tus propósitos, Señor, y de tu voluntad para nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía entonces, Salmo 124 es el que nos toca hoy día. Es el capítulo completo. Pero no se asuste que son solo 8 versículos. Así que si está ahí, vamos a darle lectura y vamos a ir explicando un poquito en qué consiste cada uno. Dice entonces, versículo 1 del Salmo 124, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. ¿Qué es lo que vemos en estos primeros 3 versículos entonces? Es un llamado, no sé cómo llamarlo, una reflexión que hace David hacia el pueblo de Israel, que es lo que vemos ahí en el versículo 1, donde él le está diciendo, ¿están conscientes de qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros desde el principio? Entonces, en este caso en particular le está diciendo el versículo 2, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Sabemos que Israel tuvo múltiples enemigos, tuvo múltiples batallas, y particularmente le está diciendo que si Dios no hubiera estado de por medio, ellos probablemente hubiesen caído en manos de sus enemigos. Pero no fue así porque Dios estaba con ellos. Y dice ahí en el versículo 3, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Es decir, hubiésemos perdido, dicho de otra manera. ¿Pero por qué no ocurrió? Porque Dios estaba con ellos. Entonces, estos primeros versículos están hablando de la gratitud que debe tener el pueblo respecto de lo que Dios desde el principio siempre estaba haciendo por ellos y hasta ahí no había dejado de hacer y hasta hoy no deja de hacer por su pueblo, por nosotros. Entonces dice luego el versículo 4, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Habrían entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¿Qué quiere decir esto? Hubieran estado atormentados en todo aspecto. Su alma hubiera estado quebrantada, su cuerpo hubiera estado quebrantado, porque no solamente hubieran perdido una batalla, sino que eso trae también consecuencias anímicas y de todo tipo sobre la repercusión de una pérdida. Entonces, hubieran estado ultra mal, por decirlo de alguna otra manera. Pero ¿qué dice el versículo 6? Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Y va de nuevo con lo que estábamos diciendo antes. Dios había estado constantemente con ellos. El hecho de que ellos no hubieran caído era porque Dios había estado por su pueblo, por Israel en ese tiempo. Y es lo que está diciendo acá, que Dios no lo dio por presa a sus enemigos, los libró de eso. Dice el 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. O sea, por decirlo en buen chileno, estábamos fritos, pero Dios aún así no se olvidó de su pueblo, intervino por ellos y los liberó. De todas esas cosas, los libró. Y finalmente dice el versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que vemos entonces de estos 8 versículos? Quizás a nivel de historia podemos entender todo lo que pasó ahí, pero ¿qué es lo que podemos ver hoy día para nosotros? En primer lugar, este llamado que hace David al pueblo respecto a la gratitud que hay que tener en nuestro corazón hacia el Señor. Así como Dios no desamparó a su pueblo en aquellos tiempos, hoy día a su pueblo, a su iglesia, Dios tampoco la ha dejado. Y constantemente Él está ahí con nosotros. Por lo tanto, este llamado de tener un corazón agradecido de las cosas que Dios hace también pega para nosotros. Muchas veces el hombre tiende a enfocarse más en las cosas malas que en las buenas y ver solamente las cosas en las que a nuestros ojos Dios nos ha dejado de lado. Pero la realidad no es esa. La realidad es que siempre Dios ha estado con nosotros. Y es un poco lo que desde este tiempo podemos traspasar a nosotros. La gratitud que debemos tener en nuestro corazón de que quizás dónde estaríamos hoy
si Dios no hubiera intervenido, no hubiera estado con nosotros, no hubiera corregido también nuestras vidas. Recordemos que hay veces que pasan cosas que a nosotros no nos gustan, pero también tienen un propósito, Dios las permite por algo, y de alguna manera eso también muchas veces nos ayuda a crecer, cuando es para bien, cuando estamos en el Señor. Y por otro lado, la otra cosa que podemos destacar de aquí, junto con la gratitud, que es la que decía primero, la segunda sería la confianza. La confianza que David destacaba en este salmo para su pueblo Israel, de que Dios desde el comienzo había estado con ellos, los había librado, y cuando él termina diciendo en el versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, es la confianza de que no fue algo temporal, sino que es algo que Dios hizo desde el comienzo y que iba a seguir haciendo, en la medida que el pueblo estuviera de la mano con el Señor. Su socorro siempre iba a estar ahí, en el Señor. Al buscarlo a Él, lo iban a encontrar. Y además de eso, está diciendo, no es cualquiera. Jehová Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea, si Dios tuvo el poder para haber creado todo esto, ¿cuánto más no lo va a tener para poder librarnos de nuestros enemigos? Y para nosotros entonces aplica el mismo principio, esta confianza que debemos tener en el Señor. Si bien es cierto, como ya decíamos recién, un corazón agradecido de las cosas que Dios hace, también de la confianza de que Dios está en control de las cosas, de que aunque a veces las cosas parecen difíciles, si estamos en el Señor, esas cosas difíciles se van a convertir en algún momento en una bendición, para nosotros, para nuestra familia. Está en el control del Señor. Él tiene el control de las cosas y debemos entender eso y poner nuestra confianza en Él. A veces pareciera que no, a veces pareciera que estamos solos, pero la realidad, así como fue en Israel, también pasa con nosotros, que Él está ahí, está de su mano. ¿Y cuál es el truco, el secreto, no sé cómo decirlo, para poder encontrar estas promesas de Dios? Está lo que le decía antes, en no apartarnos de Él. Sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Después de un tiempo nuevamente se apartó y fue invadido y quedó la escoba, dicho en buen chileno una vez más, en esos tiempos. Y también puede pasar con nosotros, en la medida que nosotros nos apartamos del Señor, esas cosas ya no nos van a empezar a ayudar a bien, sino que vamos a comenzar a pecar y eso va a llevar que las cosas que estemos viviendo, en realidad nosotros mismos estemos haciendo que nos aparten de Dios. Entonces es ese llamado también a buscar al Señor, a buscar su mano, buscar su voluntad, con un corazón agradecido y con la confianza de que en Él vamos a poder siempre tener las respuestas para nuestras vidas que nos van a llevar a agradarlo a Él. Que el Señor les bendiga.